Bienvenidos de nuevo. A continuación vamos a tener una conferencia magistral llamada ¿Es el span un parámetro real de un cable de fibra óptica? En esta presentación aprenderemos qué es el span en una estructura de tendido de cable y cómo se calcula correctamente. Nuestro ponente será el doctor Juan Carlos Bermúdez, director general de FiberLab, y tendremos la participación activa de José Manuel Enríquez, CEO y fundador de TFO. Bienvenido, doctor, adelante. Y muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Creo que está siendo todo un éxito este congreso, un montón de pláticas muy interesantes de todos los temas. Y pues todos creo que estamos aprendiendo bastante. Bueno, el día de hoy quiero platicarles un poco de un tema. En el En la mesa redonda del día de ayer, platicamos un poco, cuando hablábamos de normatividad, de la experiencia que se adquiere en los laboratorios. ¿Sí? Sabemos que en los laboratorios normalmente estamos trabajando con diferentes diseños, diferentes marcas de muchos productos. Y durante el desarrollo de las pruebas no solamente se llega a los resultados que se están buscando en las pruebas, sino que en el camino se genera pues una gran cantidad de información. Y esta información, comentábamos de que pues tiene una gran utilidad. Sin embargo, pues no se ha transmitido toda, o los laboratorios no se han dado a la tarea de transmitir toda esta información que es muy valiosa, ni siquiera hacia sus propios clientes. Entonces, el día de hoy quiero ejemplificar un poco esto con un tema que surge mucho en los laboratorios de prueba, que son las pruebas de spam. ¿Sí? Normalmente nos llegan algunos requerimientos de que probemos el spam de un cierto cable, porque la ficha técnica así lo dice, ¿no? Este cable es spam 100, spam 150, spam 200. Entonces, aquí hay una serie de desconocimiento un poco sobre este tema y sobre qué es lo que realmente es este spam, ¿no? Me voy a permitir nada más un momento pasarles unas diapositivas sobre nuestro laboratorio, sobre lo que es FiberLab, muy breve nada más para dar un contexto de qué es lo que hacemos y quiénes somos. Y ya entramos de lleno al tema del spam, si me lo permiten. Entonces voy a compartir la pantalla. Ok, creo que ahí está. Esta es la presentación. El spam es un parámetro real de un cable. Bien, primero un poco nada más mencionarles quiénes somos. Nosotros somos un laboratorio de tercera parte, es decir, realizamos pruebas de ensayos para cables de fibra óptica, para jumpers, conectores, rajes, para un montón de dispositivos que se emplean en las redes de telecomunicaciones para empresas, fabricantes que se los requieren sus clientes. Normalmente, por ejemplo, los carriers solicitan para una licitación que van a comprar cierta cantidad de cables, de conectores, de jumpers, de rajas, de todo esto. Y sus proveedores les piden a sus proveedores estas pruebas de calidad y de certificación de estos productos. Entonces nosotros como laboratorio de tercera parte, pues realizamos estas pruebas. Estamos en contacto tanto con el cliente final como con el fabricante y nosotros el Doctor, laboratorio. Sí, perdón porque te interrumpa, pero claro. puedes agrandar la pantalla porque se ve la mitad, se ve dividido ahí y no se ve completa. ¿Cómo lo...? Si quieres, deja de compartir y Ok. entramos de nuevo. Ajá, para que se pueda apreciar mejor. Y si abres la presentación de nuevo. Ahí está.
Yo creo que hay que darle clic ahí abajo a uno de los iconos, el del lado derecho de la lupa o el del lado izquierdo. La verdad no sé cuál de los dos. O cerrar la X que está arriba, a la derecha, arriba. Creo que ese. Más Esa bien X, creo que esa están X. invertidas las pantallas. No, se ve bien, pero creo que esa X arriba, no sé si intenta. No, No. perdón. Dale clic a la presentación otra vez. Ahí está, ahí a la izquierda, abajo a la izquierda. Ahí, perfecto. Ah, Ahora pero sigue sí. apareciendo. Sí, de todos modos la vista no está. Adelante, siga con su presentación, por Sí, favor. sí, gracias. Ok. Este, bueno, este, ok, bueno, entonces comentaba, somos este laboratorio de tercera parte, que estamos entre los fabricantes y el cliente final para realizar estas pruebas como una tercería, para evaluar estos productos, ¿sí? Nosotros pertenecemos al grupo Splitel. El grupo Splitel pues es un conglomerado de empresas cuyo negocio central, core business, es precisamente la fibra óptica. ¿Sí? Todas las empresas del grupo pues, nos dedicamos a ello. Nosotros somos este laboratorio del grupo. ¿Sí? Actualmente contamos con 6 laboratorios. Con estos laboratorios pues tratamos de cubrir la mayor cantidad de necesidades de prueba de esta área. Tenemos un laboratorio de caracterización óptica, donde se hacen todas las mediciones del vidrio, las propiedades de dispersión, de atenuación y todas estas partes ópticas de la fibra. Tenemos un laboratorio de ensayos mecánicos, donde ya le hacemos pruebas ya a los elementos, al cable, a las cajas, a los conectores, desde el punto de vista mecánico, pruebas de impacto, de torsión, de doblez, todo este tipo de esfuerzos mecánicos a los que están sometidos estos elementos. Pues tenemos un laboratorio de ensayos ambientales, donde hacemos pruebas, por ejemplo, de exposición a la radiación ultravioleta, de envejecimiento térmico, de inmersión en agua. Tenemos una cámara que nos permite probar hasta 50 metros de profundidad en cierres de empalme, por ejemplo. Y bueno, todas estas pruebas ambientales. Después tenemos un laboratorio de materiales, que es donde se caracterizan de qué están hechos los plásticos, de los recubrimientos de zinc, todas para conocer el material del que están formados estos elementos, ¿no? Tenemos también un laboratorio de calibración, donde calibramos todos estos equipos de medición de fibras ópticas o TDRs, analizadores espectro óptico, medidores de dispersión, todos los equipos que se utilizan para evaluar esta red de fibra óptica. Y finalmente, pues un laboratorio de electrónica, donde se da mantenimiento y reparación a todos estos equipos de medición que se utilizan. Bueno, ya con esto, pasamos ya a nuestra presentación. Como en los productos, normalmente cuando compramos cualquier producto, estos productos tienen ciertas características que son especiales de ese producto, ¿sí? Les mencionaba, por ejemplo, si compramos unos zapatos, pues tenemos la talla de los zapatos, ¿no? Es una propiedad específica de ese elemento, de esos zapatos tienen una talla y no depende de otra cosa, ¿sí? El diámetro de un tubo, pues no depende, es un parámetro de ese tubo, su diámetro, y no depende de factores externos, ese es su diámetro, ¿no? Entonces, así igual, en los cables de fibra óptica tenemos parámetros que son específicos del cable o de la fibra, por ejemplo, su atenuación, su dispersión, su resistencia a la tensión, al impacto, son para su peso, su densidad, etcétera. Son parámetros que son específicos del cable. Sin embargo, hemos encontrado mucho que nos llegan requerimientos de medir el span de un cable.
Y bueno, el spam no es un parámetro de un cable, ¿sí? Aquí hay una cierta confusión, nos piden, no, es que la ficha dice que es spam 100, o que es spam 150, o que es spam 200. Entonces quiero que me pruebes si verdaderamente si es spam 100, si es spam 150 o si es spam 200. Entonces ya lo que les comentamos es que, bueno, el spam no es un parámetro de la fibra. El spam es un parámetro del tendido del cable. El spam es en sí, si tenemos los postes separados una cierta distancia, 100 metros, 150 metros, ese es el spam, es esa separación. Pero no es un parámetro que pertenezca al cable, es un parámetro que pertenece a la estructura de tendido. Sin embargo, en las fichas sí aparece. Entonces, como aparecen las fichas, la gente luego quiere realizar estas pruebas. Y lo que hemos encontrado es que esta información a veces se maneja de una forma comercial que confunde más todavía. Entonces, por ejemplo, hemos encontrado fichas técnicas que dicen que un cable con ciertas características es spam 150. Y después en otra ficha técnica, el mismo cable con las mismas características te dice que es spam 100. O sea, le cambian el nombre de acuerdo a cómo lo quieren comercializar. Entonces, después resulta esa confusión de que, bueno, es spam 100 o 150 porque tengo dos fichas y dicen, es el mismo cable y dicen cosas diferentes. Decimos, bueno, es que el spam ni siquiera pertenece al cable, el spam es de la estructura del tendido. Todavía más encontramos, por ejemplo, cables que tienen un spam más grande, por ejemplo, 150, y cuyas características mecánicas son inferiores a un cable spam 100. Y obviamente, pues es más barato. Entonces dices, bueno, resulta que es más barato y es spam 150 que un spam 100. Y entonces, pues esto genera mucha confusión, ¿no? Entonces, lo que decidimos fue, pues, escribir un pequeño artículo para aclarar esto y una pequeña calculadora para tratar de explicar esto a los clientes de qué es realmente, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un cable tendido entre dos postes, pues tenemos varios elementos. Tenemos los postes, tenemos la distancia entre esos postes, esa distancia es lo que se conoce como el span, ¿sí? Y aparte tenemos otros elementos como la flecha. La flecha, pues es la distancia entre, si el cable estuviera tendido de forma recta, nunca realmente un cable queda completamente recto, sino que forma una curva conocida como catenaria, y la distancia desde esa recta imaginaria hasta el punto más bajo del cable es lo que se conoce como flecha. ¿Ok? Entonces, ese es el spam. El spam es la distancia entre los postes, ¿ok? No es un parámetro del cable, es un parámetro del tendido. Ok. Ahora, ¿de qué depende este spam? ¿Por qué resulta que en las fichas técnicas nos pueden dar diferentes spam y aunque técnicamente es incorrecto, no está del todo mal, porque sí puede ser que un cable más delgado de repente termine cubriendo un spam más grande que un cable más robusto. Lo que pasa es que el spam no depende únicamente del cable, depende de muchas cosas, ¿sí? Depende del peso del propio cable. Hay cables pues que son muy delgados y pueden ser tendidos en una distancia mayor porque su peso es poco. Depende de otros factores externos como la presión del viento. Y este es un parámetro muy importante. Vamos a ver más adelante cómo se comporta. Pero vemos que la presión del viento influye muchísimo en el spam. Y vamos a ver cómo cambiamos esta velocidad del viento y la distancia entre postes que podemos cubrir se reduce drásticamente. Hay otras, hace rato que veía una presentación de las dificultades que existen en Canadá para el tendido de las redes de fibra óptica. Bueno, la formación de hielo en redes aéreas, pues aumenta muchísimo el peso del cable y disminuye muchísimo el spam, ¿sí?
y la propia topografía del terreno. Normalmente en un terreno montañoso, pues los postes no están al mismo nivel, ¿no? Unos están más arriba, otros más abajo, y pues todo eso influye, ¿no? Entonces, bueno, todos estos cálculos de ingeniería, pues llegan a ser bastante complejos y los desarrolla la gente que hace estos tendidos. De hecho, hay software bastante profesional para hacer esto, ¿no? Para hacer estos cálculos. Pero lo que pensamos en el laboratorio es cómo hacemos para que esta información llegue más fácil al cliente que quiere comprar un cable y que tenga una mayor información de realmente cómo pedirlo. Y a ver, yo quiero, ¿qué es lo que si yo quiero cubrir 150 metros o 200 metros, ¿cómo es que tengo que especificar realmente mi cable? Porque ya me están diciendo que el spam no es, ¿no? O sea, voy a tener una variedad de cables que cumplen esos requerimientos y entonces ahora, ¿cuál escojo? ¿Sí? Bien. Entonces, hay esta catenaria que se forma, pues es una serie de ecuaciones bastante complejas, pero para el caso, por ejemplo, de cables de fibra óptica, que normalmente son spam no tan grandes, hasta 500 metros, por ejemplo, podemos utilizar una ecuación mucho más sencilla, que es una parábola, ¿sí? La parábola aplica bastante bien, con un error mínimo comparado con una catenaria, y es mucho más simple. Aquí, bueno, en la presentación aparece la fórmula de esta parábola y sus parámetros, donde depende, pues bueno, de la diferencia entre los postes, depende de otros parámetros como el peso por unidad de distancia del cable, o sea, cuántos kilogramos por metro pesa el cable, depende de su radio, porque el diámetro del cable es el que al final presenta la resistencia contra el viento. Entonces, si tengo un cable más gordo, pues va a ofrecer mayor resistencia al viento. Un cable más delgado ofrecerá menos resistencia. Doc, Este, perdón, te puedo sí, interrumpir ahí para claro. hacerte una pregunta, perdón, Ujú, pero se me hace muy interesante esta parte de el grosor. ¿Y ujú, cómo ves tú el tema de ahorita? Hablabas hace rato de la carga de hielo, ¿no? Que es aquí en sí, México tal vez no sea tan, bueno, hay zonas donde ujú, sí, en Chihuahua, en el norte, en zonas altas, sí, también, pero no tanto como en Estados Unidos. El viento, ujú, eh, eh, el impacto del grosor del cable y hoy en día la tecnología permite cables más delgados de diámetro ujú, reducido. Eso es favorable, eso es mejor, tener un cable más chiquito, digamos, para tener menos impacto o no claro. importa el diámetro. Claro, sí, de hecho, vamos a ver un poquito más adelante, desarrollamos una calculadora. Estas ecuaciones, bueno, ahí están puestas, obviamente no es para que el público vaya a agarrar esas ecuaciones y meter ahí los valores, pues es un poquito complicado, ¿no? Pero sí les quiero compartir más adelante una página donde hicimos una calculadora muy sencilla, donde introduces estos parámetros. Y Perfecto. efectivamente, entre estos parámetros está el diámetro del cable Mm. y está el peso por unidad de longitud del cable, o sea, cuántos kilogramos por metro pesa. Si juegan un poco con esa calculadora, se pueden dar cuenta que entre más delgado es el cable y entre menos peso tiene, pues puede ser tendido en una distancia más grande. Nada más que aquí hay otro parámetro en juego, que es la tensión. ¿Sí? Un cable muy delgado empieza a soportar menos tensión. Entonces aquí, si es un juego de parámetros, precisamente esa es la finalidad de la calculadora. Ustedes puedan jugar, puedan meter diferentes tensiones, diferentes pesos y ver cómo se comporta y puedan meter especificaciones de algún cable y ver efectivamente qué también les podría funcionar en esas condiciones, ¿no? Porque también un cable muy delgado, normalmente su tensión de ruptura es menor. Entonces, ahí ya juega en contra, ¿no? Entonces, Y eso me imagino que es importante, por ejemplo, si llega un coche y le pega el poste ahí en tu imagen, le pega el de en ujú. medio, lo Sí, tumba claro, y es más fácil que se rompa un cable más delgado que un cable más grueso, ¿no? claro. De hecho, la importancia de las pruebas de laboratorio
Nosotros lo que hacemos es que medimos esos parámetros de tensión que soporte el cable y podemos medir esos parámetros. La tensión que soporta el cable, importante, no es solo la tensión de ruptura, no es a la que se rompe, sino le llamamos tensión de operación. Es la tensión a la cual el cable puede ser tensado sin que afecte a la fibra, ¿sí? Obviamente el cable puede ser tensado mucho más, pero va a empezar a ahorcar la fibra y se va a atenuar. Pues aunque no se rompa, ya no está funcionando, ¿no? Porque ya está atenuando la señal. Entonces lo que tenemos que buscar es esa tensión de operación, la tensión a la cual el cable puede ser tensado y que siga con sus características ópticas ideales, ¿no? Y otra Entonces, pregunta seguido de eso que uh-huh. acabas de decir, porque yo vendí cables ADSS en otra vida. Ajá, Y en Latinoamérica, en la práctica, tú sabes que en otros países usan, no recuerdo el nombre correcto, tensadores, por así decirlo, uh-huh. unos wrenches que le llaman Sí, para tensionar los cables mecánicamente, que le dan sí, vuelta y jalan. En Latinoamérica todo casi es siempre a pulso, a uh-huh. ojo de buen cubero, donde ahí Sí. vienen, donde ya lo tensionamos suficiente. Y podría ser también otro, en lugar de demasiada tensión, demasiada poca tensión, que la catenaria, la curva, la parábola sea mucho más baja, también podría afectar las propiedades de transmisión del cable. No, no, hacia abajo no, porque, bueno, forma una curva, pero no es un ángulo ni es un radio de curvatura tan grande como para provocar una pérdida, ¿no? Pues simplemente en el carrete tiene un radio de curvatura mucho más cerrado. Va a provocar un poco, puede provocar un poco que al estar tan holgado, la presión del viento lo mueva. Para eso hay otra prueba que se llama vibración eólica y galopeo. Y estos provocan dispersión de modos de polarización. Pero actualmente, en las células actuales, la dispersión del modo de polarización está bastante controlada, porque el parámetro más fuerte es la circunferencia o la elipticidad del núcleo de la fibra. Cuando el núcleo está elíptico, esa dispersión es grande y finalmente limita el ancho de banda. Y esa dispersión se incrementa con el movimiento, con la vibración mecánica, con el aire. Entonces, si tenemos un cable muy holgado, no vamos a tener pérdidas, no se van a provocar pérdidas, pero se puede provocar algo de PMD, ¿sí? Sin embargo, te digo, bueno, esto en los cables de los 90, del principio del 2000, pues eso sí se notaba, ¿no? Actualmente ya los cables nuevos, la circunferencia es tan buena que los valores de PMD son bastante bajos y llegar a tener un problema de PMD es bastante difícil. O sea, se requieren condiciones bastante adversas para que llegues a ver un problema de PMD en un cable nuevo, digamos, de unos 10 años para acá. En los cables antiguos sí, definitivamente, Ujú. sí era un problema. Aquí el problema de hacer una catenaria tan grande, pues más bien tiene que ver con la normatividad, ¿no? Porque de la distancia del piso al cable, porque tiene que pasar, por ejemplo, un camión, ¿no? Mm. Si lo dejas muy abajo, entonces sí, pasa un camión y se lo lleva, ¿no? Pero algo interesante aquí que vamos a ver en la calculadora es que precisamente mientras más grande es la flecha, mientras más holgado está, el span puede ser muy, muy grande, ¿sí? Porque el cable lo que está haciendo es que en lugar de tensarse, está cargando su peso sobre la estructura del poste. Entonces esto hace que el cable esté bastante holgado, con poca tensión y pueda ser tendido en span muy grande. Es precisamente eso lo que hacen en las fichas técnicas. Dicen, bueno, es que este cable aguanta un span de 100, pero lo puedes poner en 150 metros si le dejas una flecha más grande. Pues sí, y si la dejo más grande lo puedo poner en 200. ¿Sí? Pero no es una característica del cable, ya es algo del tendido. Quien hace el tendido es quien define qué tan holgado lo puede dejar, porque ahí ya depende cosas del terreno y todo esto, ¿no? Entonces, ese es precisamente el punto, que puedes jugar con los parámetros, por ejemplo, de la flecha, y decir que tu cable tiene un span más grande o mayor. Entonces, finalmente no es un parámetro real. Lo que sí es real
es la tensión máxima de tendido, ahí sí. Eso es lo que tienes que buscar en la ficha técnica, no es cuánto spam tiene tu cable, sino cuál es su tensión máxima de operación, o sea, qué tanto lo puedes tensar y que el cable siga transmitiendo de forma confiable, ¿sí? Con este valor de tensión, ahora sí ya tú puedes jugar en tu tendido como quieras. Ya puedes decir, bueno, lo voy a colgar en 100 metros, en 200 o en 150, pues ya haces tus cálculos y ya ves qué tanta flecha le vas a dejar para que la tensión esté dentro de especificaciones. Pero eso ya es un juego a la hora que tú lo tiendes. Entonces, a la hora de comprar, aquí el punto es a la hora de comprar o especificar un cable o hacerle prueba, ¿qué es lo importante? Lo importante no es el spam, lo importante es la tensión de operación, ¿no? Entonces, lo que nosotros le decimos cuando llegan y nos piden pruebas de spam, decimos, no es una prueba de spam, es una prueba de tensión de operación. O sea, lo vamos a tensar y vamos a ver en qué tensión se empieza a atenuar y cómo cambia esa tensión cómo cambia esa atenuación con la tensión hasta llegar al punto de ruptura, ¿no? Y te vamos a dar esos valores, hasta dónde no cambia, a partir de qué punto cambia y cuánto cambia y hasta qué punto se rompe. Y con esos Ok. valores, tú ya en campo decides si te sirve para 100, para 200, 150 o para 40 o para lo que tú quieras, ¿sí? Pero no es algo que tú vayas a ver en la ficha que dice spam 100 y lo tengas que colgar a 100 metros. Lo puedes colgar a 150, claro, si lo aflojan más, ¿no? Entonces, finalmente, y desafortunadamente, son demasiadas las hojas técnicas en los que están así. En todas las hojas técnicas te encuentras spam esto, spam otro. Y cuando lo que debería de reportarse realmente, pues es la tensión de operación, ¿sí? Sí. Ok. Sí, yo veía muchas especificaciones de licitaciones donde te venía un listado de, no sé, de 20 cables y vería span de 100 cables para ADCS, span de 50, de 100, de 90, de 200, de 500, hasta de miles, mil y tantos metros en zonas rurales. Sí, Y sí, la verdad esto es bastante nuevo para mí. Qué bueno, felicidades. Adelante. ok. Em, bueno, no sé, aquí les estoy compartiendo, es una calculadora, está en la página de FiberLab. Si ingresan a la página, es fiberlab.com.mx, simplemente allí en el banner aparece la calculadora, ¿sí? Si ustedes le dan clic, no sé, voy a hacerlo, a ver si se puede ver en la pantalla. Este, Sí, ¿Sí se ve? sí. Ok. Si ven, aquí está la calculadora de spam. Tiene 3 pestañas, dice spam, flecha y tensión de operación. Son los 3 parámetros con los que van a jugar. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren eh, La calcular, flecha, ¿cómo defines la flecha? Ya sé que es la catenaria, ¿no? claro, Pero si tú eres el operador o el mira, ingeniero de sí, redes, ¿cómo sí. calculas o cuál es lo deseable? Bueno, lo deseable, más bien, mira, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Vamos a calcular, nos vamos a ir uno por uno. Veamos, por ejemplo, el spam. Ujú. ¿Sí? Seleccionamos el spam. ¿Qué nos va a pedir? Nos va a pedir la operación, la tensión de operación del cable. Esta va a estar en tu ficha, ¿sí? Entonces dices, bueno, por ejemplo, mi cable, mi ficha dice que aguanta 3200 newtons, ¿no? Eso dice mi, este, mi Especificación. especificación. Ok. Entonces, tú aquí defines una flecha, lo que tú quieras, la distancia, esa distancia que es desde la línea recta imaginaria hasta la punta más baja del cable. Normalmente no hay un límite, te digo, no hay un límite hacia abajo más que pase un camión, ¿no? Entonces, Ujú. pues sería la diferencia entre la altura de tu poste y la altura del camión, pues esa sería tu máximo, ¿no? Normalmente los fabricantes recomiendan una flecha entre el 1 al 3%, desde el 0.5 hasta el 3% del spam. Esto es, si tú quieras colgar un cable en 100 metros, Ujú. digamos un 1%, pues sería una flecha de 1 metro, ¿no? Si vas a 150, pues sería una flecha de
de 1.5 metros. Entonces puedes poner ese valor. Si ves que la tensión de operación te va a dar más arriba de tu especificación, pues entonces puedes bajar la flecha un poco más. Pero bueno, vamos a hacer un ejercicio. Digamos que tenemos un cable que aguanta 3200 newton, ¿no? Y vamos a decir que le vamos a poner una flecha de 1 metro, ¿sí? Es decir, lo que va a estar colgado el cable, cuando más, va a ser 1 metro. Y decimos, bueno, de nivel entre postes le podemos poner, no sé, 2 metros, ¿no? ¿Esto qué significa? Que estamos en una calle y la base del poste está 1 metro más abajo, 2 metros más abajo que el siguiente poste, ¿no? En caso de que sea en una calle recta, algo así, pues podría ser 0, ¿no? Luego nos pide otras cosas del cable que están en la ficha técnica. El diámetro del cable en milímetros, por ejemplo. Digamos que tenemos un cable de 10 milímetros. Y una densidad lineal, esto también viene en la ficha técnica. O sea, ¿cuántos kilogramos por metro pesa el cable, no? Digamos que, no sé, tiene, ahorita, ¿cuánto pesará un cable? 200, digamos. No, Mm, no, menos. no, como, Estoy deben armado, ser, armado. no sé, como, no sé, vamos a ponerle, no sé, 0.15, ¿no? O como 150 gramos por metro. O no sé, bueno, ahorita vemos qué sale, ¿no? Y aquí, importante, la velocidad del viento. Vamos a ver que esto es bien importante. No podemos no considerar el viento, ¿sí? Entonces, aquí el viento va a estar en kilómetros por hora. Entonces dices, bueno, pero normalmente, ¿cuánto es un viento? Aquí lo puse una liga, donde te manda a un mapa en México, de las zonas de más viento, ¿no? Pero regularmente, bueno, para no abrir ahorita otra página o así, digamos, cuando alguien dice que no hay viento, que está calmado, pues tenemos un viento de aproximadamente 2, 3 kilómetros por hora, ¿no? Vientos normales en días así, pues llegan hasta 10, 12 kilómetros, 15 kilómetros por hora. Digamos, son vientos normales, ¿no? Ya vientos fuertes que ya vemos que ya se mueve todo, pues estamos hablando de 40, 50 kilómetros por hora, ¿no? Ya 100 metros, 100 kilómetros por hora, pues ya estamos hablando de unas condiciones ya meteorológicas fuertes, ¿no? Ya un huracán categoría 1, categoría 2 o así. Pero de todas formas, es muy fácil. La recomendación sería, si ustedes van a tender un cable en una cierta zona, pues es bien fácil buscar información en internet y ver la velocidad máxima del viento en esa zona, ¿no? Y a decir, bueno, durante todo el año aparecen gráficas en internet donde se ve la variación del viento y ahí pueden calcular ustedes y poner pues, la velocidad del viento en esa zona, ¿no? Vamos a ponerle ahorita, no sé, 15 kilómetros por hora, ¿no? Le pongo calcular el spam y ahí nos dice que ese cable, claro, es un cable muy robusto, de 3200, podría aguantar hasta 443 metros, ¿sí? Esto es con esa catenaria, con esa flecha de 1 metro y, y con esa velocidad del viento de 15, ¿sí? Si vemos que, por ejemplo, si es una zona de mayor viento, no sé, ya que son 50 kilómetros por hora, vean a cuánto baja. De 400 baja hasta 134. Que la velocidad del viento es muy importante, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa si es un cable, pues, más delgado, ¿no? Un cable de 1500 newtons, ¿no? Un cable de 1500 newtons, pues, nos aguantaría hasta 90 metros nada más con esa velocidad del viento, ¿sí? Y así, entonces, Si estás en la ventosa Oaxaca, ¿qué eh, tipo de cable requerirías ahí? Que son mira, por ejemplo, vientos muy fuertes. yo lo que he visto, por ejemplo, digo, hay dos cosas. Hay una cosa que es el viento sostenido y otra cosa son las ráfagas, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa? Esta tensión que nosotros estamos poniendo, recuerden que es la tensión de operación, no es la tensión de ruptura. La tensión de ruptura está mucho más arriba.
¿Qué significa? Que lo que vamos a poner no son las ráfagas de viento que se dan en un corto tiempo, porque vamos a encontrar ahí velocidades de 120 kilómetros por hora, 130 kilómetros por hora, y entonces nos va a dar span muy cortos. Pero van a ser eventos que se van a presentar muy esporádicamente, y durante rachas cortas, ¿no? Entonces, puede ser que con el viento empecemos, si estamos sobrepasados de la tensión de operación, pues es que veamos algunos problemas en la comunicación, pero pasa la racha de viento y eso se recupera, ¿no? Si realmente quieren ver dónde se va a romper, pues sería lo mismo, o sea, le podrían poner aquí al cable su tensión de ruptura, por ejemplo, aquí ya. La tensión de ruptura pues puede ser de 7000 newton, ¿no? Ahí sí, Perfecto. ya te va a dar un span mucho más grande, pero bueno, eso lo va a soportar solamente sin romperse, pero es probable que tengas una atenuación importante, pero esa atenuación va a pasar una vez que pase esta ráfaga de viento, ¿no? Yo en la ventosa, por ejemplo, he visto, creo que el promedio anda alrededor de los 25 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, fácilmente se pueden entender tramos largos. Claro que hay ráfagas de viento que llegan a 40, 50 kilómetros por hora, pero bueno, son ráfagas momentáneas, ¿no? Y bueno, ya, cuando tienes un huracán de categoría 3, 4, que ya estás llegando a los 150 kilómetros, pero bueno, ahí yo creo que ya es entendible que no hay mucha garantía, ¿no? Ya de que en un huracán es posible que no se rompe el cable, sino que se caiga el poste, ¿no? Entonces, allí ya es otro tipo de situaciones. La verdad es que esta calculadora, aquí lo puse, la intención no es que sustituya los cálculos de ingeniería de tendido, ¿no? O sea, no es que agarro mi calculadora, bueno, ya es software especializado para hacer ingeniería de tendido. Es más que nada un software para una selección de un cable, ¿no? Dice, para que ya no te pierdas tanto en span 150, sino ya sepas de qué estás hablando, ¿no? Obviamente la ingeniería de tendidos y ahí ya son cosas ya de topografía, inclusive topografía del terreno, donde ya tienes que calcular inclusive cimentación de postes y cosas así, ¿no? Si lo hacemos de otra forma, si por ejemplo queremos calcular la flecha, ahora al revés, nos va a pedir el span y la tensión de operación. Por ejemplo, otra vez la tensión de operación, pues, un cable de 3200, lo quiero tender en 100 metros, ¿sí? Y el desnivel entre postes lo voy a poner otra vez 2 metros. Vamos a dar el mismo cable, le habíamos puesto 10 milímetros y una densidad de 0.15, creo que le habíamos puesto. Y otra vez le vamos a poner, no sé, 20 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, nos da una flecha, si ven, muy pequeña. O sea, es prácticamente un cable recto, ¿no? ¿Por qué? Porque es un cable bastante robusto para 100 metros, ¿no? Este cable probablemente, no sea lo podemos tender, no sé, probablemente en 150 metros, ¿sí? Y ya nos da una flecha de 20 centímetros, o sea, ya el cable ya está más colgado, ¿sí? Y así, a lo mejor a lo mejor este cable podría servirme, no sé, hasta para 200 metros, ¿no? 200 metros ya estamos hablando de 30 centímetros. Obviamente este es con esta velocidad. Normalmente yo creo que un parámetro bueno sería alrededor de 40 kilómetros por hora para dar un margen holgado, y ya, nos da ya una flecha de 1.40, ¿sí? Ya con una condición de velocidad de 40 kilómetros por hora de viento, con este cable y en una distancia de 200, no sé por qué no. Por Sí, cierto, antes de que se me olvide, sí. amigos, vamos a estar publicando este artículo del que está hablando el doctor en todofibraoptica.com en los próximos días para que ahí puedan tener todas estas referencias y el link a esta calculadora. Ujú. Adelante, Doc, y ya nos pasamos más bien del tiempo. Ok, bueno, nada más la última pestaña para no dejarlo ahí. Por ejemplo, ahora al revés,
yo quiero comprar un cable, ¿sí? Entonces pongo tensión de operación. Entonces aquí, ¿en cuánto lo voy a atender? Pues lo voy a atender en 100 metros, ¿no? ¿Cuál es la máxima distancia que yo me puedo bajar? Bueno, voy a poner que me puedo bajar hasta 1.5 metros. Que no me puedo bajar más de eso porque ya pegan los camiones o algo así. Otra vez le pongo el desnivel que sea y un diámetro y una densidad, ¿no? Entonces aquí ya, bueno, es velocidad del viento, perdón, vamos a ponerle 40 kilómetros por hora, ¿sí? Y aquí ya me dice que necesito un cable cuya tensión de operación sea de 1226 newtons, ¿no? Que creo Perfecto. que es una de las más útiles esta, es, a ver, las características, ¿qué spam quiero? ¿Cuánto es lo máximo que me puedo bajar en mi flecha? Y entonces pues ya me dice cuál es el cable, cuál es la tensión mínima de operación del cable que necesito. Ya si quiero verificar esto bien, pues ya puedo pedir pruebas de laboratorio para ver que efectivamente el cable pues cumpla con esta tensión de operación. ¿Ok? Bueno, pues pues muchas gracias. No, gracias a ti, Doc. La verdad, muchísimas gracias. Tanto ayer como hoy ha sido muy importante tu participación y creo que nos has abierto el panorama y sobre todo yo que vendí cables de este tipo. Sé que hay que hacer un balance entre, ayer hablábamos de eso, ¿no? No sobreespecificar ni tampoco poner especificaciones tapajas que vayan a causar una falla en tu cable. Así que muchas gracias y como les digo, ya les compartiremos en los próximos días el enlace para que puedan ver tanto esta charla como la presentas, como el artículo que nos hizo el favor de compartirnos el doctor Juan Carlos para que lo podamos tener en línea. Y bueno, un último pensamiento de 30 segundos para pasarle a André el micrófono. Aquí. Sí, bueno, nada más lo mismo que comentábamos ayer, eh, los laboratorios normalmente generamos una gran cantidad de datos, una gran cantidad de información y comparación, que bueno, algunas de estas pues definitivamente tienen derechos reservados, ¿no? Que no pueden ser compartidos, confidencialidad y todo eso. Pero en general, creo que un mayor acercamiento de ambas partes, tanto de los laboratorios que a veces somos un poco egoístas en compartir todo eso, y un acercamiento también de la gente que está en el medio. Hay mucha información que creo que podría ser muy, muy valiosa para todos. Respecto a lo que comentaban hace un poco de la educación, hay muchísima información. Los técnicos, de luego, tienen muchísima experiencia, pero también hay muchos datos en los laboratorios que se pueden compartir y se enriquecería todo esto. Genial. Gracias y André, te paso la palabra. Muchísimas gracias, doctor, por toda esta información. La verdad es que, bueno, hemos aprendido muchísimo. Yo por mi parte conocía el SPAN como otra cosa, pero eso lo aprendí hace mucho. Ya vimos que el SPAN no es un parámetro del cable de fibra, sino de la estructura de tendido de este cable. Y como conocimos, el cable está sometido a los siguientes esfuerzos. No se nos olvide. El peso del cable, la presión del viento, la formación del hielo, como vimos en el caso anterior del reto de clima en Canadá, y la topografía o el relieve del terreno. Eso va a depender si es montañoso o no es montañoso, va a hacerlo más complejo. Recordemos entonces que antes de comprar un cable debemos tomar en cuenta el span o la distancia entre los postes que soporta este cable. Y antes de desplegar la fibra, acuérdense que tenemos que tomar también que la distancia en kilómetros no es la misma distancia que necesita el cable. Siempre tenemos que calcular un poco más de un 10% de esa longitud. Eso fue algo que aprendí hace muchos años. Ya saben que pueden ingresar a la página web de laboratoriofibraoptica.com/span y calcular lo que necesitan. Pero recuerden que eso no sustituye los cálculos exactos de ingeniería. De nuevo, muchísimas gracias, doctor, y ya regresamos.